Amigos, amigas, amigues, continuamos aquí en Demencia Temporal hasta las 4 de la tarde. Tenemos una nota muy especial, yo les quiero poner en tema mientras se están sumando en twitch.tv/Cítrica Radio, citricaradio.com, FM88.5, Cítrica Radio, Instagram, Twitter y Facebook. El equipo argentino de antropología forense, seguramente lo han escuchado nombrar varias veces y si no, por favor escuchen porque es una labor pero imprescindible e inenarrable, francamente, el laburo y el corazón que le meten a esto, que ellos perciben, llaman y que elevamos también como ciencia para la verdad y la justicia. El equipo argentino de antropología forense, les decía, está realizando una convocatoria para encontrar a los familiares de más de 600 cuerpos que fueron enterrados como NN durante la última dictadura cívico-militar y que aún no fueron identificados porque no cuentan con el material genético necesario para poder cotejar los datos. La historia de cada persona es importante y sabemos que los cuerpos que están en nuestro laboratorio esperan que sus familiares los vengan a buscar. Sin embargo, entendemos que cada persona tiene sus tiempos y que las generaciones van cambiando. Esto fue algo que dialogó Luis Fondebrider, quien es el miembro fundador y director ejecutivo del Laboratorio de Genética Forense del equipo de antropología forense aquí en Argentina para Página 12. Y sintetiza y difunde que pedimos que aquel que tiene un familiar desaparecido o desaparecida entre 1974 y 1983, que aún no sabe dónde está y que quisiera tener un poco de alivio, se acerque a nosotros y se informe. Esto es palabras de quien dirige, quien encabeza el equipo argentino de antropología forense, también conocido como EAF, en esta cruzada, en esta movida, en esta difusión titulada, percibida y que reclamamos y que elevamos como ciencia para la verdad y la justicia. En primer lugar, Juli mencionaba al principio del informe de noticias que hoy es un día bastante significativo, amén de lo que estamos transitando hoy en el Congreso y en las calles, porque en 1983, un día como hoy, pero en 1983, volvía la democracia en nuestro país, asumía Raúl Alfonsín, el presidente hasta el año 89, y dejábamos atrás una dictadura que hasta hoy en día, a más de 40 años del golpe, aún estamos dimensionando e intentando recomponer la muerte, la persecución, el daño irreparable, las desapariciones, las familias destruidas, las vidas acortadas, bajo la bota opresora. Ya estamos tratando de conectarnos con quien es un integrante del equipo de antropología forense aquí en nuestro país. Juli, vos lo conocías. Son sujetos que me gusta creer que en la escena social son reconocidos y reconocidas por diferentes generaciones. Y los que estábamos en los años 90 Claro. militando, los reconocíamos a los antropólogos forenses. Estuvieron trabajando mucho en el cementerio de Avellaneda. Yo trabajaba con el padre Eliseo Morales, aún siendo atea, trabajaba con el cura, que tenía un trabajo social muy, muy grande en la IAPI, y bueno, estuvimos en contacto varias veces con ellos, con el equipo. Y nada, muy admiradora de su trabajo, y qué importante todo lo que tiene que ver con la identidad en el nacimiento y en la muerte, ¿no? Totalmente, totalmente. Y una de las cosas más terribles que dejó esta dictadura sangrienta que tuvo la Argentina están en los dos extremos de la vida. Esos bebés que no sabías dónde estaban ni dónde terminaron, nacidos en cautiverio, y esos muertos que no sabes dónde fueron enterrados. Totalmente. Parece... Es enorme el tema, es realmente enorme. Nos constituye como país estos dos extremos de la vida, desaparecidos en dictadura. Totalmente, totalmente. En un día donde los derechos, la ampliación de derechos, la dignidad está tan en boga, todos los días tendría que estarlo, ¿no? Es inevitable que hoy más, porque es un día de nuevo histórico por lo que sucede en las calles y en el Congreso. Es simultáneo a esta difusión que ha hecho el equipo argentino de antropología forense, en donde más de nuevo es un número
impensado, es un número gigante, 600 cuerpos, 600 personas enterradas como NN durante la última dictadura militar, que están buscando su identidad y la restitución, la construcción identitaria a través de el trabajo antropólogo, el trabajo forense. Ya estamos, mientras vemos imágenes del laburo de los y las integrantes del equipo argentino de antropología forense, estamos en comunicación con Carlos Rojas Zurraco, integrante del equipo argentino de antropología forense. Carlos, bienvenido a Demencia Temporal. Esteban Chacho, Julio Otero, Juan Cabotti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Encantado. Hola. Encantades aquí de saludarte, Carlos. ¿Cómo está el laburo? ¿Cómo está el trabajo? Desde el lado laboral, obviamente, emocional, profesional, en esta búsqueda de identidad de 600 cuerpos, nada más y nada menos. ¿Cómo está esa situación? Mira, la verdad que hemos recibido un montón de llamadas desde que, digamos, se relanzó esta campaña que fue el viernes y el fin de semana, digamos, donde un poco salió la noticia de que estábamos buscando a los familiares de estos 600 restos y por suerte podemos decir que ya hemos recibido más de 100 llamadas hasta el día de hoy, entre familiares que por ahí nunca habían dado la muestra de sangre y familiares que sí dieron la muestra de sangre, pero que a su vez eso nos ayuda a poder actualizar por ahí algunos datos que ellos nos habían dejado en su momento y que es necesario para nosotros en función de que le podamos dar alguna información el día de mañana. Uh-huh. Carlos, algo que obviamente vamos a difundir este comunicado al final de la nota, pero algo que ustedes elevan y constantemente difunden es que, amén del laburo técnico que es admirable, esto es ciencia para la verdad y ciencia para la justicia. Hay un rol social de ustedes como antropólogos, forenses, profesionales de todo tipo. ¿Cómo ves ese rol? ¿Cómo ves su circuito en la sociedad? ¿Cómo ves el rol justamente social del equipo que integrás? Yo siempre me quedo con dos frases que dicen por ahí dos compañeros míos. Uno es Luis Fondebride, que es el presidente y uno de los fundadores del equipo argentino de antropología forense, que es el tema de que nosotros una de las funciones que tenemos que tener es acercar la ciencia a la sociedad como un factor fundamental, no tener a la ciencia como algo abstracto, algo que por ahí solamente se puede manifestar en un laboratorio, en algo ajeno, sino que traerla todo el tiempo para ver si de esa forma podemos colaborar con la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, hay otro compañero que también es histórico en el equipo, que se llama Daniel Bustamante, que tiene una frase que yo siempre recojo, que dice que nosotros, si bien trabajamos en el área forense y somos peritos judiciales, en realidad somos peritos para la familia. Nuestra función en este sentido es poder traerle tranquilidad a la familia, traerle la respuesta que esa familia ha esperado tanto tiempo y que tiene que ver con la identificación justamente de su ser querido. Hay familias que hasta el día de hoy ya han pasado varios años desde la dictadura cívico-militar que hasta no han tenido respuesta. Entonces nosotros todo el tiempo estamos en búsqueda de esa respuesta y tratar de que el día de mañana a esa mamá, a ese papá, a ese hermano, a esa hermana e incluso a los hijos poder decirle, con la identificación de su ser querido están cerrando una herida que ha quedado abierta durante tantos años, ¿no? Juli, ¿sí? No, digo, qué importante eso. ¿Cómo ven ustedes la importancia para la familia de identificar a esa persona? Perdón, te escuché muy bajito. Sí, que hablábamos antes de entrar en contacto con vos de la importancia para las familias de identificar a esa persona de la que nunca más supieron nada, ¿no? ¿Cómo ven ustedes este tema? Para la familia es un acto muy movilizante, digamos. Por ahí no todas las familias actúan de la misma forma. Hay familias, digamos, que durante los años 70 fueron, militantes políticos, ¿sí? Entonces llegan hoy, digamos, con esa militancia que venían llevando en aquel momento. Hay familias, digamos, que se han hecho militantes posterior
a la desaparición de su ser querido. Tenemos como ejemplo, por ejemplo, las madres de Plaza de Mayo, las abuelas de Plaza de Mayo, incluso los hijos. Y hay familias que por ahí no han tenido una militancia política, pero que sí buscan a su forma y a su tiempo, o como pueden, saber qué es lo que le pasó a aquella persona que ha sido desaparecida durante la última dictadura militar. Y ahí te encontrás con varios relatos también. Tenés el relato de, como te decía, del familiar que es militante, que te puede aportar muchos datos en función de qué era la persona qué hacía esa persona, dónde militaba, cuál era su rol en la sociedad, si estaba dentro de una junta interna en alguna fábrica o si tenía alguna militancia en los barrios populares. Y ahí tenés familiares que por ahí no sabía de la existencia de la militancia de su ser querido, entonces se encuentra con todo un mundo nuevo que es muy movilizante. Y lo mismo pasa en el momento de la identificación. Hay familiares que reaccionan de una forma y hay familiares que reaccionan de otra. Pero creo que lo importante de esto es, como le decía anteriormente, es cerrar una herida que ha quedado abierta durante mucho tiempo atrás. No es lo mismo no saber qué le pasó a un ser querido que saber lo que le pasó, por más allá de que lamentablemente el saber tenga que ver con la parte del fallecimiento de ese ser querido, ¿no? Sí, porque y me imagino que no debe ser nada lindo el tema de los restos. Sí. Perdón. Te interrumpí. No soy decir, psicóloga ni mucho menos, pero saber dónde están los restos de una persona también es fundamental, ¿no? Para poder cerrar y despedir esa historia. Pensá que es armar un rompecabezas. Claro. Pensá que hay una parte de la historia que para muchos de ellos se cortó en el día del secuestro y la desaparición de esa persona y ha continuado su vida, digamos, de esa forma, sin saber qué le pasó a su ser querido. Por lo tanto, hay que rearmar esa historia. Entonces, en función de lo mucho que podemos saber de lo que hizo la persona que militaba en los años 70, hasta saber, digamos, que pudo haber que sus restos estaban en un cementerio o estaban en un lugar clandestino de inhumación, y contarle, digamos, decirle al familiar dónde se lo encontró, y contarle, digamos, todo el trabajo que se hizo para llegar a la identificación de esa persona, es terminar de armar ese rompecabezas y cerrar esa herida. Y Carlos, por ese camino también, yo recuerdo que el primer contacto que tuve con el equipo fue en una clase de antropología justamente en el CBC de Güemes, en Avellaneda, y al leer de ustedes es abrumador, se te cae un pedazo de historia encima porque es un laburo que te da curiosidad, te apasiona, te emociona también, y también uno en esa etapa de la vida, en la vida académica, empieza a descubrir la dicotomía entre el laburo abstraído, el laburo cuasi técnico, completamente abstraído de cualquier vínculo, y por otro lado, el laburo más vinculado a una conciencia política, amén de la labor técnica que es admirable, indescriptible para quien te habla, pero imagino que vos, completamente sumergido en ella, la explicarás mejor. ¿Vos cómo te llevas con eso? ¿Cómo es la parte emocional, la parte laboral, cómo juegan, la parte política también, a la hora de historias tan fuertes a atravesar y tener una labor tan increíble y tan imprescindible como la que tienen ustedes? ¿Qué pregunta me estás haciendo? Tranquilo. Bastante compleja. Voy a tratar de responderla. Yo te puedo contar desde mi experiencia en cuanto entré a trabajar. Yo no conocía de la existencia del equipo argentino de antropología forense hasta que entré a trabajar, y ahí me vi inmerso en un mundo totalmente desconocido para mí, pero a la misma vez era apasionante, porque a mí me gustaba aprender, quería saber todo, quería ver qué es lo que estaban haciendo otros compañeros, quería saber específicamente cómo era el trabajo de laboratorio que estaban haciendo los compañeros y las compañeras. Y también, como decís vos, juega la emoción, porque cuando yo empecé a hacer entrevistas para familiares de los desaparecidos y encontrarte con ellos y que ellos te estén contando tu historia, digamos, eso
de alguna forma también te genera un quiebre emocional, porque, digamos, ellos se están abriendo hacia vos y te están contando un montón de cosas que tal vez para vos era desconocido, porque son personas, ¿no? Claro. Son sujetos, digamos, individuales que, digamos, se juntaron y quisieron cambiar el mundo, ¿no? Y todo eso, digamos, juega todo el tiempo. Para nosotros es muy emocionante, pero por suerte también tenemos la facilidad de que nos comunicamos entre los mismos miembros del equipo, tratamos de hablar cuando tenemos una entrevista, digamos, que es muy emocionante y uno puede llegar a quebrarse. Se acerca al otro compañero, le cuenta lo que pasó, digamos, estamos todo el tiempo pendientes uno del otro para, digamos, que esa parte emocional que nos puede llegar a quebrar por la situación que se está viviendo, también nos dé un empuje para seguir adelante. Y la verdad que cuando uno está y le cuenta a un familiar que se ha identificado a su ser querido, es algo muy lindo, porque se da cuenta que el trabajo que uno está haciendo está valiendo la pena, ¿no? Y le da muchas más ganas de seguir adelante para seguir buscando a los demás. Aquí... Claro. Ah, perdón, te pisé, Juli. Por favor, no me pises. No. Gracias. ¿Cómo nació el equipo? El equipo nació en el año 84, digamos, podríamos decir que nuestras madres o madrinas son las abuelas de Plaza de Mayo. Ellas, después del retorno de la democracia, investigaron y viajaron por todo el mundo para saber si se podía iniciar algo que ellas determinaban como el índice de abuelidad, es decir, ver si se podía tomar a través de la genética perfiles genéticos que ayudaran a identificar a chicos que fueron apropiados durante la última dictadura militar. Sobre todo sabiendo que había una generación que se estaban salteando. Entonces la pregunta de la abuela era eso: ¿existía la posibilidad de que si nos tomaban una muestra de sangre a nosotras y le tomaban una muestra de sangre a esos chicos que dudaban de su identidad, pudieran coincidir para saber si éramos familia o no? Y en uno de esos viajes viajaron a Estados Unidos y se encontraron con un antropólogo forense texano que era Clay Snow. Y hablando con él le preguntaron si también existía la posibilidad de identificar restos de personas que estaban desaparecidas, y que en las denuncias o en la investigación que habían hecho ellas sabían que muchos podían haber estado en cementerios o centros clandestinos de detención. Clay Snow le dice que sí, que existía la posibilidad de poder hacer eso, así que él viaja a la Argentina. Uno de los primeros trabajos que hace es con la hija de Estela de Carlotto, porque Estela, ustedes no sé si saben que cuando le entregaron el cuerpo de su hija, no lo pudo ver, entonces no sabía qué le había pasado. Cuando Clay Snow viene a la Argentina a hacer el trabajo, y una de las cosas que le dice es que ella había sido abuela, ¿no? Y eso reforzaba la teoría de que en realidad existía Guido, ¿no? El nieto de Claro. O Estela de sea que Carlotto. por el trabajo de un antropólogo forense se supo de la existencia del nieto de Estela. En realidad eso era una hipótesis. Estela ya había tenido la información previa de una chica que había estado detenida junto con su hija, y que ella le había dicho que había tenido a su nieto y que Laura le había querido poner Guido. Entonces ya Estela tenía esa información. Lo que hace Clay Snow con la exhumación de los restos de la hija de Estela, digamos, es reafirmar esa información que Estela ya tenía. Eso fue lo que pasó. Después lo que hace Clay Snow es tratar de buscar profesionales tanto de la arqueología como de la antropología para conformar un grupo y avanzar en ese trabajo. Lamentablemente, recuerden que nosotros ahí estábamos, digamos, en los inicios de lo que era la democracia en nuestro país. Había mucho temor, había mucho miedo, y no todos los profesionales querían participar de algo así. Por suerte, digamos, pudo convocar a estudiantes ya avanzados en ambas carreras, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de La Plata. Estos estudiantes que al igual de que muchos en aquella época tenían miedo, tenían temor, pero decidieron avanzar con Clay Snow, y así fue que el equipo argentino de antropología forense se conformó en nuestro país.
Hoy el equipo trabaja en más de 86 países a nivel mundial y una de las funciones que tiene es hacer escuela. Es decir, que de la misma forma que Clay Snow vino a la Argentina, se comprometió por los derechos humanos en la Argentina y conformó un equipo de antropología forense en nuestro país, el equipo hace lo mismo en otros países del mundo. Es una... Es la otra pregunta que tenía, perdón, que iba a decir, ¿qué formación tiene un antropólogo forense? O sea, es antropólogo y después tiene la formación de cómo se da. En realidad, yo no soy antropólogo, yo soy historiador, por ejemplo, pero la carrera de antropología no tiene una especificación de antropología forense. Eso, digamos, se va haciendo en la práctica, ¿no? En el camino. Lo que tiene el equipo en particular, que es un equipo multidisciplinar, no solamente hay arqueólogos o antropólogos, sino que también hay arquitectos, hay historiadores, hay genetistas, hay gente que se dedica a la informática y es la que básicamente arma las bases de datos para que nosotros pues, podamos volcar toda la información en el lugar. Digamos, hay geólogos, en fin, hay un montón de profesionales que, digamos, hacen que se pueda trabajar en el equipo, ¿no? Y que el equipo pueda avanzar en otras cuestiones como nueva tecnología, que es el uso de drones, georradares, y ese tipo de cosas. Es algo apasionante el googlear. Obviamente primero ir a eaf.org, vamos igual a difundirlo al final de la nota, donde está toda la información y toda la búsqueda y historia y links necesarios del equipo argentino de antropología forense. Ya lo vamos a difundir. Aparte de eso, el googlearlo y ver las fotos de los 80, esos estudiantes muy jóvenes ellos, con el señor Snow, laburando, unas fotos que emocionan, ¿no? Piel de gallina por completo, porque estaban recuperando la identidad de víctimas de la peor cara que tuvo nuestro país, esa dictadura cívico-militar genocida, y que continúa, que trasciende fronteras, porque mismo lo veíamos ahí en el video que pasábamos antes, en Centroamérica, en Norteamérica, en todo el continente en sí, están presentes. Hay algo que, para concluir, por supuesto, Carlos, primero agradecerte en días, imaginamos, tan movilizadores. El tiempo de charlar es una cosa increíble, muy mismo para los que no estábamos en los 70 o en los 80, de escucharlos hablar nos motiva a involucrarnos, a difundir y por supuesto a compartir, de que cualquiera que esté escuchando, persona que conozcamos nosotros, quiero leerlo concretamente, que tenga un familiar desaparecido entre el 74 y el 83, que aún no sabe dónde está y que quisiera tener un poco de alivio, se acerque a el equipo argentino de antropología forense, por ejemplo en su sitio eaf.org. Vamos a difundir el audio que ustedes también están publicando, pero quería preguntarte por último, algo que mencionaste al principio, pero por si alguno se sumaba, están obteniendo respuestas y hay una buena disposición de diferentes personas a aliviarse, a sacarse las dudas, a recomponer la identidad, ¿no? Sí, por suerte estamos recibiendo muchas llamadas, como te decía anteriormente, ya hemos superado los 100 llamados hasta el día de hoy. Los teléfonos están todo el tiempo, digamos, sonando. Por eso, al principio, cuando ustedes me dijeron entrar, justo estaba atendiendo a un familiar y por eso, digamos, entré tarde. Eso para mí es bueno, es positivo. Y hay muchos familiares que están llamando porque nunca dieron la muestra de sangre, o como te decía, familiares que ya dieron la muestra de sangre, pero que eso a su vez nos sirve a nosotros para actualizar la información que nos habían dado en su momento y así, digamos, esperar que cuando nosotros tengamos una respuesta para darles, poder comunicarnos con ellos, ¿no? Totalmente. Carlos, piel de gallina, sinceramente, son cosas que suceden en vivo y que uno no puede controlar porque es realmente emocionante y es admirable. Vamos a difundir su laburo. Tenemos un audio para escuchar antes del tema musical, que es el que están difundiendo desde el equipo argentino de antropología forense para aquellos familiares que buscan saber la verdad. Pero antes, agradecerte de parte de toda la radio a vos por tu tiempo y abrazar a todo ese equipo que están haciendo una labor que no alcanzan las palabras para describir. Les mandamos apoyo, abrazos y las mejores de las suertes. No, gracias a ustedes. Para nosotros es importante que se difunda esta campaña, así que ustedes son de gran ayuda para que la mayor cantidad de familiares se puedan acercar y den su gotita de sangre. Así que desde ya muchas gracias a ustedes. A vos, Carlos, un fortísimo abrazo. Chao, hasta luego. Hasta pronto, Carlos Rojas.
integrante del equipo argentino de antropología forense. Emocionante, la palabra es emocionante, entrevista. Nos pasó un poquito a las 2 de la tarde, pero lo ameritaba. Tenemos un audio justamente de la difusión que hace el equipo para que escuchen. Después, corte musical de la mano de John Lennon y volvemos con una super nota con Carla Conte. ¿Cuándo? Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense.